Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Una vez más, soy su hermano, el pastor Luis Alberto Paulino, de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en Los Guaricanos, República Dominicana. Siguiendo con nuestra serie, Las falacias en el ministerio, hoy vamos a tratar otra falacia más que se ve en nuestras iglesias. Y como vimos en la miniatura, esta es: la esposa del pastor es copastora. Esta la vamos a ver hoy. Y esta es una falacia que se cree y se practica en iglesias con una doctrina buena o medianamente buena, aunque la esposa del pastor propiamente no tiene este cargo en la iglesia como pastora o copastora. Sin embargo, es percibida por la mayoría de la iglesia como la suplente del pastor, la encargada de las cosas cuando él sale. Y no solo que es percibida, sino que en algunos casos hasta se le exige que tenga un liderazgo más acentuado en la iglesia. Estas cosas pasan en muchas iglesias. La esposa del pastor, en términos prácticos, es tenida, es cuestionada, es deseada, es percibida, incluso es inducida a que tenga un liderazgo que en la mayoría de los casos se parece al cargo de un copastor en una iglesia local. Aunque el copastor es un término un tanto peyorativo, un pastor es un pastor asistente o un pastor asociado. Sin embargo, aunque estas iglesias no enseñan que la mujer ejerce el cargo de pastor, bíblicamente estas iglesias tienen un pastor masculino, un hombre. Sin embargo, la mujer es asediada en muchas ocasiones por ser la esposa del pastor a tener un cargo que se denote más en la congregación. ¿Qué no es la esposa del pastor? No es la suplente de su marido cuando su marido sale. Conforme a la Biblia, hay dos cargos en las escrituras en la iglesia local: el pastor y los diáconos. Y el más idóneo, si no hay otro pastor, si no hay una pluralidad de pastores, el líder más idóneo para ocupar el lugar del pastor mientras este no está, pues es uno de los diáconos. No necesariamente la esposa del pastor, porque esta no es una función que está estipulada en la Biblia. En segundo lugar, ella no es la encargada de hacer las compras para los sociales que se hacen en la iglesia. Si el día del padre hay que hacer una compra, no, la esposa del pastor es el que tiene que hacerlo. Si el día de la madre, si para Navidad, si para decoración, si para las bodas, si para todo, la esposa del pastor es el que tiene que hacerlo. Esto no es obligatorio. Cualquier persona en la iglesia puede ejercer o puede hacer, encargarse, según sus dones, según su tiempo, según sus capacidades, de actividades sociales que se hacen en la iglesia. Otra cosa más es que ella no es una madre perfecta. Sus hijos no son perfectos. Sus hijos son comunes y corrientes. Ella se enfrenta los mismos desafíos que enfrentan las demás mujeres de la iglesia en la crianza de sus hijos. Y otra cosa más es que ella no es una mujer perfecta. Tampoco es una mujer perfecta. Es una mujer que enfrenta cargos emocionales, es una mujer que tiene dificultades, es una mujer que enfrenta inseguridades, es una mujer como cualquier otra. Y en último lugar, ella no es la líder de las mujeres de la iglesia. Por ser la esposa del pastor, esto no la convierte a ella en la líder de las mujeres de la iglesia. Nosotros vemos en la Biblia que hay dos tipos de liderazgo y el pastor es el líder de la iglesia, tanto de hombres como de mujeres. O sea, estas son falacias que nosotros vemos lamentablemente practicada en muchas iglesias. Si ella no es ninguna de las cosas que nosotros hemos mencionado antes, entonces, ¿cuál es la función de esta mujer en la iglesia, de la esposa del pastor? Bueno, la misma función que tienen todas las mujeres con su marido. Ella es la ayuda idónea de su marido.
Y como una mujer, digamos, madura, la Biblia entonces habla del ministerio de esta mujer madura. Y si vamos a Tito capítulo 2 y leemos los versos del 3 al 5, dice la Biblia allí: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, cata, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y estos versículos claramente se refieren a una mujer madura, posiblemente una mujer con cierta edad. Esto implica que haya criado, que tenga hijos, que tenga experiencia en la crianza. O sea, es una mujer que enseña a las mujeres jóvenes de su experiencia como esposa y de su experiencia como madre en el Señor. Y cuando la Biblia nos habla de esta anciana, de cómo deben ser referentes en su porte, deben ser mujeres de buen testimonio, esto no se está remitiendo únicamente a la esposa del pastor, sino que se refiere a cualquier otra mujer madura con estas características. Entonces, si pensamos en la función de la esposa del pastor, no por ser esposa del pastor, sino por ser una mujer con experiencia, que ama a su esposo, es una mujer distinguida, porque es la esposa del pastor y respetada, no solo por eso debe ser reverente en su porte, sino porque es una mujer cristiana y una mujer con experiencia, que ha experimentado la crianza, que ha experimentado el matrimonio. Y la Biblia nos dice acá que estas mujeres deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. En otras palabras, esta enseñanza se va pasando de generación en generación. Ella le enseñan a otras mujeres jóvenes y a su vez esas mujeres jóvenes, cuando no sean más tan jóvenes en su experiencia, van a enseñar a otras mujeres. Pero todo este buen testimonio de estas mujeres maduras, porque todas las mujeres, siendo niñas, siendo adultas, siendo jóvenes, van a llegar y tienen que llegar a la madurez, están llamadas a llegar a la madurez en el Señor, tienen que ser enseñadas por estas mujeres de más experiencia para que ellas también sean idóneas para enseñar a otras a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos. Pero no solo eso, estas mujeres no deben ser esclavas del vino, no deben ser calumniadoras, no deben ser chismosas. O sea, tienen que ser un ejemplo para la iglesia y para estas mujeres jóvenes. ¿Y cuál es el fin que tiene este testimonio, que tiene esta conducta? Dice la Biblia, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos lo mismo que vimos en la falacia anterior que tratamos. Es la reputación del evangelio que está en juego, no la reputación del pastor, no la reputación de su esposa. Es verdad que hay que respetarla, tampoco vamos a maltratar a la esposa del pastor. Es una mujer que tiene que gozar de nuestra admiración por la conducta que ella exhibe, pero ella no es la líder de las mujeres en la iglesia, como decíamos ahorita. ¿Por qué? Todas las mujeres que están sujetas en su contexto, ¿verdad?, actúan de acuerdo a Tito capítulo 2. Y el hecho de que estas mujeres actúen en su vida particular de acuerdo a Tito capítulo 2, esto no la convierte a ella en las líderes de las mujeres de la iglesia, aunque ciertamente usted va a influir en otras mujeres y está llamado a hacerlo. El líder de la iglesia es el pastor. Ahora, ¿cuál es la problemática que se nos presenta cuando estas falacias son practicadas en nuestras iglesias? Y es que la esposa del pastor está cargando, valga la redundancia, lleva una carga que no es de ella. Y esto implica una carga emocional con la cual muchas veces ella no puede batallar. Los hermanos en la iglesia le exigen no solo a ella, por causa del pastor, sino a sus hijos. Sus hijos tienen una carga emocional porque se les llama la atención más que a otros muchachos, porque se les dice no te subas aquí arriba porque tú eres hijo del pastor. No, no te subas ahí arriba
porque tú no debes hacerlo y debes obedecer como cualquier otro niño, no porque eres hijo del pastor. La esposa del pastor debe tener un buen testimonio, no porque sea esposa del pastor, sino porque es cristiana. Y en resumidas cuentas es el testimonio del evangelio que nosotros estamos guardando, siendo buenos representantes de Cristo, ya seas esposa del pastor, ya seas esposa del diácono, de cualquiera que tú seas esposa. Tiene que tener un buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando la esposa del pastor llega a la casa con estas cargas emocionales, es una situación que se le presenta a su esposo, al pastor, pero llegan los hijos también con una carga emocional porque son hijos del pastor y no pueden ni siquiera reírse porque tienen que mantenerse derechito y erguido. Todas estas son falacias que llevan a veces a la familia pastoral a vivir una vida que ellos no están llevando y aparentar una vida que no es de ellos y a caer en la hipocresía, lamentablemente. Ahora, ¿quién debe resolver esta problemática? En última instancia, el pastor, el líder de la iglesia debe resolver esta problemática. Sienta a tu esposa, pero también sienta a las mujeres de la iglesia que son quienes promueven el hecho de que esta mujer es la líder y debe hacer ciertas cosas que ellas entienden que ella debe hacer, creando esta opresión en el corazón de ella y minando de alguna manera tu matrimonio y tu relación familiar. Estas enseñanzas deben ser traídas a la luz ante las mujeres de la iglesia, ante las hermanas de la iglesia, ante toda la iglesia, y estas falacias deben confrontarse con la verdad como estamos haciendo hoy para que puedan desvanecerse y la esposa del pastor pueda tener paz sabiendo que ella es la ayuda idónea de su esposo y que ella es un miembro común de la iglesia, no la suplente de su marido. Esta es otra falacia del ministerio. La esposa del pastor es pastora o es copastora o es la líder de las mujeres de la iglesia. Dios te bendiga y ojalá pueda ser edificado con estas palabras, con estos cortos, y pueda compartirlo con otras personas para que ellos también sean edificados, con otras esposas de pastores que viven lamentablemente este tipo de situaciones de manera innecesaria. Así que Dios te bendiga y que tengas un buen día.